Muy buenos días, estamos aquí desde el estudio de lapatilla.com. Hoy nos está acompañando el diputado José Gregorio Correa, quien también es profesor universitario y experto en Derecho Administrativo. Hoy no vamos a hablar de referéndum, hoy no vamos a hablar de ley de telecomunicaciones, pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver con su especialidad. Y es que la semana pasada el diputado Diosdado Cabello afirmó que los directivos de instituciones gubernamentales no deben estar en sus cargos. Adicionalmente, su homólogo Ricardo Molina calificó como indigno a aquellas personas que trabajen y que no guardan relación o no tengan nada que ver con el proceso revolucionario. Y por último, el alcalde Jorge Rodríguez emplaza a estos trabajadores, a los cargos, a aquellas personas que ocupan cargos de confianza o de libre nombramiento o remoción, a dejar sus cargos en un lapso de 48 horas. Yo quisiera que en pro de su materia, de su especialidad, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál es su consideración sobre estos señalamientos? Siendo que podría tomarse esto como una advertencia, como una coacción. ¿Cuál es su consideración? Eso lo que te llega a decir es el irrespeto por el texto constitucional. Justamente por eso es que estamos empeñados en salir de una manera pacífica y democrática de este gobierno. ¿Para qué? Para que se cumpla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como he sabido, Daniel Guillermo, y tú fuiste alumno mío, de lo cual me siento orgulloso, es que el artículo 89 de la Constitución te señala, y como lo podrás ver en esta lámina que a continuación te muestro, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Como bien señala el numeral quinto, se prohíbe todo tipo de discriminación en materia laboral por razones políticas, de sexo o de credo. Bueno, es exactamente eso lo que nos está llevando el poder central, el gobierno y el gobierno presidido por el diputado Cabello y el gobierno presidido por el alcalde Jorge Rodríguez y el gobierno presidido por el ministro Molina, hay también del presidente Maduro, que nos señalan que hay una discriminación en este sentido. Bueno, esta discriminación es justamente lo que le hace daño a pensar distinto. ¿Qué debería haber pensado el constituyente para esto? Bueno, prohibir pensar distinto. Es que resulta ser que lo que le están diciendo es que usted no puede pensar distinto al gobierno, que el gobierno usted tiene que pensar como el gobierno, pensar como ellos quieren. Pues bueno, eso es exactamente lo que no debe ser. Y el constituyente, por el cual, inclusive, yo quiero darte un comentario al margen, Daniel Guillermo, que es que yo no voté por esa constitución. Pero es que resulta ser que ellos se ufanan que el 80% de la población votó por ellos. Y yo estoy empeñado en que se cumpla, porque esa es mi constitución, porque yo al fin y al cabo lo que soy es venezolano, soy abogado y quiero que ese texto constitucional se cumpla. A propósito de eso, ¿cuál fue el espíritu del legislador? Del constituyente. O del constituyente, en base al tema del trabajo, a lo que significa un cargo de libre nombramiento y remoción, a lo que significa un empleado de confianza, y cuáles serían las causales para que estas personas ya no pudieran estar desempeñándose en estos cargos. Bueno, el defensor del pueblo, el Tarek William Saad Jalabit, nos señalaba muy bien que él no está de acuerdo con este tipo de discriminación. Y yo también por fin coincido con el defensor. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a pensar como quiera, a pensar de cualquier manera. El constituyente fue muy sabio en su momento y el presidente fallecido avaló eso, de que usted pudiera pensar como quisiera, porque era impensable para aquella época que alguien fuera a pensar distinto al gobierno. Lo que tiene que hacer el presidente Maduro no es destituir a esos funcionarios de confianza. A quien debería destituir son a esos ministros incompetentes, porque los ministros incompetentes son los que tienen a la gente haciendo cola, los ministros incompetentes son los que tienen el tema de la inseguridad, los ministros incompetentes son los que tienen el tema de salud. ¿Cuánto venezolano no muere a diario por un medicamento de cáncer? Yo tengo casos muy particulares, pero no pasaré en detalle. Esos son los funcionarios, pero no los puedes destituir porque piensen distinto, los tienes que destituir porque no piensan como debe ser un Estado y no piensan en función del beneficio de cada uno de los ciudadanos de la población venezolana.
¿Puede verse mermada la administración pública si empiezan a salir personas que estaban calificadas pero que simplemente no están de acuerdo con una ideología política? Bueno, mira, si fuera por eso, Daniel Guillermo, se va a quedar la administración pública vacía, porque es que yo no creo que quienes estén al frente de una responsabilidad, de una portería hasta una dirección, estén de acuerdo con lo que esté pasando. Yo no creo que alguien esté de acuerdo con que no consiga un pañal para un niño. Yo no estoy de acuerdo, yo no creo que haya funcionarios que estén de acuerdo que no consiga una medicina. Yo no creo que haya funcionarios que estén de acuerdo. Ahora, si el gobierno piensa que con eso va a silenciar, el gobierno lo que hace es estimular más aún el día que haya el referéndum revocatorio, que aspiro que sea este año, y la elección de gobernadores, que tiene que darse este año. Bueno, mira, no deben ganar ninguno de los estados, ninguno, porque yo no creo que alguien esté de acuerdo que lo voten de un trabajo por pensar distinto. ¿Y la familia? ¿Dónde queda la familia? Entonces, ¿de qué estado estamos hablando los derechos humanos? Todo este tipo de cosas. Bueno, mira, de esto debe conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe conocer la OEA y UNASUR. Está UNASUR, la que ya de Samper va de salida, gracias a Dios que los milagros existen. UNASUR ya no estará con Samper al frente, pero quien esté al frente de UNASUR tiene que conocer de estos casos, las violaciones de los derechos laborales, y Mercosur. Yo particularmente, la semana del día 14 de este mes, estaré planteando en UNASUR el tema de la discriminación laboral por razones de pensar distinto al gobierno. Diputado, ¿qué pasa con ese empleado que antes de ser removido o antes de ocupar ese cargo de confianza ya venía siendo o ya se venía desempeñando como un funcionario de carrera? Bueno, queda todo al traste. Por eso es que hay una ley del Estatuto de la Función Pública que dará al traste. Es como lanzarlo desde el Calvario. Rueda hacia abajo, pues rueda de una manera horrorosa. Eso le va a ocurrir a los ciudadanos que piensan distinto. Pero no te quedes solamente con el texto legal ni con las normas de rango sublegal. Quédate con la norma de rango constitucional y ojalá que por segunda vez podamos mostrarle a nuestros televidentes esta lámina del artículo 89, porque esta lámina del artículo 89 te resuelve y te aclara y te ilustra la violación de rango constitucional que está haciendo el gobierno con quienes piensan distinto. ¿Esta advertencia es solamente para los que ocupan cargo de confianza o puede ser también un mensaje a García, a los empleados medios o bajos de esas instituciones? No solamente un mensaje a García, es a Romero, es a Sánchez, es a González, es a Rodríguez, es a Pérez, es todos los que piensen distinto, le está dando ese mensaje. Y entonces, ¿quién puede querer un gobierno que no te permita pensar distinto? ¿Qué acciones pueden tomar estas personas que tengan que acudir a los organismos jurisdiccionales correspondientes? Algunos me dirán que para qué, porque no hay justicia en Venezuela, pero ten claro que la justicia llegará, porque Daniel Guillermo Colina, como tú sabes, la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Puede verse afectada la administración pública. Vamos a hablar, por ejemplo, de un instituto como es el CENIAT, que empiece a salir de personas quizás calificadas porque no están de acuerdo con la ideología. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué más podría estar afectada una administración pública que es paquidérmica? ¿Cuál es el mensaje a los empleados? ¿Qué se va a hacer desde la Asamblea Nacional en apoyo a estas personas? Tengan la seguridad que tendrán en la Asamblea Nacional, en sus diputados, quienes lucharemos por sus derechos. Pero es que además lo haremos, y te repito, ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ante el Mercosur y ante este organismo que es el más cercano, un organismo que ayudó a crear Venezuela, que es UNASUR, que como te repito, para información de los televidentes, ya el presidente Samper no va a estar al frente para beneplácito y beneficio de todos los países de América Latina. Para concluir, ¿se veía esto en la Cuarta República? Es que no es un problema de cuarto, de quinta, esto es un problema de condición humana. Es que a mí no me pueden decir que esto ocurría antes o que no ocurría. Esto tiene 17 años ya de un gobierno. A mí no me pueden venir a comparar. Pregúntenle a una persona que tenga menos de 30 años cómo era antes. Una persona que tiene menos de 30 años solo sabe cómo es esto. Y si ellos pidieron el voto para ser distintos, no lo pidieron para ser iguales o peores. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí a través del estudio de lapatilla.com. Era el diputado José Gregorio Correa quien nos está acompañando en la mañana de hoy. Ya habrá en otras oportunidades más tiempo para conversar sobre este y otro tema. Nosotros nos despedimos, ya saben, pueden vernos a través de www.lapatilla.com.